Ya estoy compartiendo, ya lo ven ustedes. Ven ustedes aquí, miren, me voy a ir con la parte final del complemento. ¿Para qué sirve el complemento? Cuando hablamos del complemento, todas estas activaciones en cascada, como vamos a ver, lo que nos van a producir a final de cuentas son fenómenos, por ejemplo, de opsonización. Es decir, el complemento libera, cuando se van activando estas cascadas proteolíticas van a liberar componentes que van a marcar a las partículas extrañas, a los microbios, por ejemplo. Y esa marca lo que hace es que se opsonice, que facilite el reconocimiento por las células fagocíticas. No sé si se acuerdan que habíamos platicado en el curso lo que era la palabra opsonización. La opsonización quiere decir aderezar. Y creo que les daba yo el ejemplo más sencillo, es que una cosa es que te comas una ensalada sola, sin nada, y otra cosa es que te comas una ensalada aderezada con una salsa mil islas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que sabe más rico y me como más ensalada y me la como mejor. Eso es lo que ocurre con el fenómeno de opsonización. Entonces, por ejemplo, las células fagocíticas que vimos la clase pasada, pues van a seguir comiendo, ¿ok? Van a fagocitar, pero dependiendo del tipo celular, se puede incrementar de 10 a 100 veces o más su capacidad fagocítica cuando la partícula está opsonizada. Entonces, el polimorfo nuclear o la célula fagocítica que ande dando vueltas en circulación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a querer comerse a esa, o se va a comer esa partícula, pero esa bacteria, ese microorganismo, pero si está aderezado por moléculas del complemento, se facilita su ingestión y su destrucción. Entonces, es fundamental la opsonización de las partículas por el complemento. La otra es que vamos a ver que en el complemento se van a liberar factores que se van a llamar anafilatoxinas. Esto es lo que se refiere el B. ¿Se acuerdan que hablábamos que una de las cosas que ocurre en la respuesta inmune es que va a haber una inflamación? Y la inflamación no es otra cosa que la llegada de células y de componentes, bueno, componentes celulares humorales, que van a permitir que las partículas sean eliminadas. Eso que llegó, se va a producir toda esta inflamación, pero para eliminar esa partícula o esas partículas. Entonces, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando uno se astilla un dedo, después se pone rojito y duele. Ajá. Ese es parte del proceso inflamatorio. ¿Para qué? Bueno, lo que va a hacer es que va a haber moléculas que va a liberar el complemento que van a atraer células al sitio donde se encuentra esa astilla. Son moléculas proinflamatorias. Lo que van a hacer es, voy a traer células fagocíticas a ese sitio. ¿Para qué? Para que las células fagocíticas se coman a las bacterias que están ahí. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues van a opsonizar. Voy a traer y además voy a liberar moléculas opsonizantes que van a facilitar la eliminación de esa partícula. Y hay otro mecanismo que también lo vamos a ver, que se llama el complejo de ataque a membrana, que no es otra cosa que un mecanismo para hacer hoyos en las partículas que han sido ingeridas, que están ingeridas, que han sido marcadas por el complemento. Ahorita vamos a ver esa parte. Aquí nos están poniendo, por ejemplo, una bacteria que se forma el complejo de ataque a membrana, que no es como un tubito que va atravesando la bacteria, y lo que va a hacer es que va a provocar que la bacteria se muera, que muera por un choque osmótico o lisis osmótica. Entonces, vean los fenómenos fundamentales que tiene el complemento. El complemento va a opsonizar y promover la fagocitosis. Va a inducir la inflamación a través del reclutamiento de leucocitos o células fagocíticas a través de componentes como C5A y 3C3A y la destrucción de microbios por los mismos. Y van también a producir estos complejos de ataque a membrana
que van a destruir las bacterias. Pero todo esto va a ocurrir porque hay mecanismos que van a funcionar a nivel de cascadas proteolíticas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí, mis niños? Profe, entonces las anafilotoxinas son moléculas proinflamatorias. Proinflamatorias que ya vamos a ver, en realidad se le deberían de llamar factores quimiotácticos. No sé si están familiarizados con el concepto de quimiotaxis, pero es la atracción de las células a través de estos factores. Vamos a atraer células a través de estos compuestos quimiotácticos, quimioatrayentes. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Espero que lo estén viendo todos. Vamos a tener 3 vías de activación del complemento. Lo siento mucho, pero en este caso se los van a tener que aprender. No hay otra forma sobre todo la parte inicial del complemento, pues tienen que memorizar esa parte. Pero se va a dividir en la vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. ¿Ok? La vía alterna no requiere de la presencia de anticuerpos. La vía clásica ya la vamos a ver cómo sí requiere la presencia de anticuerpos, como lo dice aquí. Y la vía de las lectinas no utiliza anticuerpos, sino lectinas que son capaces de reconocer carbohidratos en la superficie de microorganismos. Vamos a verlo también. Pero son las 3 vías que está formado el complemento. La vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. Las proteínas del complemento se les conoce, se les pone la letra C de complemento. Y después, cuando se activan, van a quedarse con una letra pequeñita, que puede ser la A, la B o la I, bueno, hasta C, D y E, no vamos a llegar a tantas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que así sabemos cómo se ha ido activando el complemento, ¿ok? Por un error histórico deberíamos de haber partido de C1 a C2, de C2 a C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Desgraciadamente no fue así. Nos fuimos aprendiendo, se fueron descubriendo los componentes del complemento un poquito al azar y se les fueron poniendo ciertos nombres que históricamente así se quedaron. Entonces, en realidad, pues se tienen que aprender así. Una cosa que antes no se que no se me olvide que es muy importante. Acuérdense que ya habíamos visto la fagocitosis. La fagocitosis había sido un fenómeno fundamental cuando se trató de interpretar la respuesta inmune celular. Y se acuerda que había 2 grandes escuelas, los franceses con Mechnikov, que abordaban la respuesta inmune a través de las células de inmunidad celular, y los alemanes a través de la respuesta inmune humoral. Hasta que Wright pudo unir ambas. Pero el complemento es una buena forma de unir ambas. ¿Por qué? Porque por un lado sí se activa por factores humorales, pero va a facilitar la respuesta celular. Entonces fue una forma de unir la respuesta humoral con las celulares a través del complemento. Okay, bueno. Entonces vamos a tener 3 vías. Vamos a empezar hablando de la vía alterna, después nos vamos a pasar a la vía clásica. ¿Ok? Pero lo importante de que vean es que todas las vías nos van a llevar, como dicen por ahí, que todos los caminos nos llevan a Roma. Todas las vías de activación del complemento nos van a llevar a una cosa que se llama C3 convertasa. Vamos a ver que cuando adquieren estas actividades de convertasa son actividades enzimáticas, proteolíticas. ¿Ok? Entonces vamos a ver que las 3 vías nos van a llevar a la formación de la C3 convertasa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar un poquito con la vía alterna y ahorita nos vamos a ir
Vamos a ir aprendiendo de las vías clásicas y la vía de las lectinas. C3 es una molécula del complemento que ahorita vamos a ir viendo que es bien interesante. C3 es una de las principales proteínas que se encuentra en nuestro suero o en nuestro plasma. Todo el tiempo se está produciendo C3, todo el tiempo, sea por el hígado o por los macrófagos. Pero esta síntesis es muy importante porque C3 va a producir a esta molécula que va a estar en circulación. Esta molécula ahorita la vamos a ver. Si se llega a encontrar, se va a romper espontáneamente y se va a fragmentar en la chiquitita que ustedes ven aquí, que no le pusieron nombre en este dibujo, pero es la C3A, y la grandota se queda como C3B. C3B, si se encuentra con un microbio, con un patógeno, se va a pegar covalentemente este microbio. Ahorita vamos a ver cómo es. Y al pegarse, va a permitir que haya otra proteína que también está en circulación, que se le llama B, se rompa y se vaya a pegar a este C3B. Este C3B con esta proteína BB, que se convirtió en BA y BB, se va a convertir en la C3 convertasa de vía alterna. Lo que les quiero que vayan entendiendo es la lógica. O sea, por eso se les llama que es la cascada del complemento, porque se van activando estas moléculas en cascada. Entonces, C3 se va a convertir en C3A y C3B. Cuando se pega al microorganismo, va a dar un espacio, va a crear un espacio, un cambio conformacional alostérico que va a permitir que B se pegue para convertirse en C3BBB. Y cuando se pegan estas dos moléculas, se adquiere la función de C3 convertasa. Cuando vean ustedes que dice convertasa, es que va a ser un complejo que va a utilizar todos los C3 que hay en el suero, bueno, no todos, pero mucho del C3 que está en circulación, y va inmediatamente a convertirlo en C3A y C3B. ¿Para qué? Para que esto ustedes van a ver, se va a pegar todo esto, esta C3B se va a estar pegue a la partícula, al patógeno, pero porque es una opsonina. Es una forma rapidísima de que se le pegue algo a las partículas extrañas y vamos a ver que C3A tiene una capacidad de quimiotáctica o de anafilatoxina. Y este complejo de C3B, que lo vamos a ver cómo se forma, con BB y otro C3B, nos va a formar lo que se llama, y se va a pegar C5, nos va a formar una C5 convertasa. ¿Qué va a hacer la C5 convertasa? Va a usar como sustrato C5 para producir los siguientes pasos del complemento. Entonces se van dando cuenta, el complemento por eso actúa a nivel de cascada. Empieza con una, y se va siguiendo. Desgraciadamente no hay esa secuencia de 1 a 9 como tal. ¿Ok? Pero esta es la sencilla, la de la vía alterna. ¿Le van agarrando la onda, chavos? Sí, pero entonces, ¿qué pasa cuando se une C5? O sea, después de que se fragmenta C5. C5 se va a convertir en C5A y C5B. Y va a producir una opsonina muy potente también. Ahorita la vamos a ver. Y va a permitir que de aquí en adelante se vaya a pegar después C6, C7, C8 y C9 para formar el complejo de ataque a membrana. Pero se dan cuenta cómo las tres vías lo que buscan es siempre llegar a C3 convertasas. Esta es la que se conoce como C3 convertasa de vía alterna. Esta es la C3 convertasa de vía clásica y esta es la C3 convertasa de vía de las lectinas. Esta es la C5 y todas ellas van a llegar, o sea, todos los caminos llegan a lo mismo. ¿Para qué? Para activar los mecanismos proinflamatorios. ¿Ok? Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el complemento tiene tantas vías de activación? ¿Por qué es tan redundante?
claramente nos habla de la importancia del complemento. El complemento es fundamental. Es más, nosotros ni siquiera nos damos cuenta cómo está funcionando el complemento en nuestros cuerpos, pero está todo el tiempo activo, está eliminando cosas, ajá, está opsonizando partículas para ser eliminadas por fagocitosis y nosotros no nos damos cuenta. ¿Ok? Pero todo el tiempo está funcionando. Ahora, vean la vía clásica. En esta sí se va a necesitar anticuerpo. Ajá. Y vamos a ver cómo se pegan las moléculas C4 y C2. Ajá. Esta se llama C1. Después se va a pegar C4 y C2 y se va a formar C4B2A. Y la C4B2A se le conoce como la C3 convertasa de vía clásica. Una pregunta típica que se pregunta en los exámenes cuando ustedes quieren ingresar a los posgrados en el área biomédica es, que se lleva en el curso de inmunología, es, explique cómo se forma la C3 convertasa de vía clásica y la C3 convertasa de vía alterna. ¿Ok? Esa es típica pregunta. Entonces, ni modo, esta parte, perdón, de alguna manera se tiene que memorizar, no hay de otra. Y aquí, vean ustedes que llegamos a C3 convertasa. Ahora sí que no importa el camino, tenemos que llegar a la C3 convertasa. Esta C3 convertasa va a usar el mismo sustrato que esta. ¿Cuál es el sustrato de la C3 convertasa? C3. Y nos va a formar la C5 convertasa, y que puede ser de vía clásica, de vía alterna o de vía de las lectinas. ¿Ok? Vamos a ir explorándolas poco a poco. Pero quiero que vayan entendiendo la mecánica. La mecánica es que va habiendo moléculas que se van rompiendo, que permiten que se peguen otras, que van adquiriendo actividades biológicas que previamente no tenían. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, mis muchachos? Puede parecer un poco complejo al principio, pero ya se van a dar cuenta cuando esto, mi recomendación es que esto lo vuelvan a revisar en la literatura que les di. ¿Ok? Porque una pregunta que les voy a hacer en el examen es ¿cómo se llega a la C3 convertasa de vía clásica y de vía alterna? Se los anticipo, es una pregunta de examen, ¿de acuerdo? Pero sí les recomiendo mucho que lo vuelvan a leer. ¿Ok? Sí, profe. Entonces vean ustedes cómo se va formando la C3 convertasa de vía clásica y de vía alterna, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la de la vía alterna, si no me equivoco, en la siguiente figura. Muy bien. Aquí le hicimos un poquito, lo estoy haciendo un poco más grande para que lo vean. C3 tiene una característica, ya les decía, y ahorita vamos a ver la tabla para que vean que es una de las proteínas que tenemos en mayor concentración en el suero. Ajá. C3 todo el tiempo se va a estar rompiendo de manera espontánea. ¿De acuerdo? Entonces, C3 es una molécula muy importante en el complemento. Todo el tiempo va a estar circulando, va a estar dando vueltas, va a estar dando vueltas, y va a llegar un momento en que C3 se va a romper espontáneamente en C3A y C3B. ¿Qué va a pasar con C3B? La gran mayoría de esta C3B se va a inactivar. ¿Ok? O sea, se rompe en el suero, en nuestra sangre, se va a romper, se va a activar, pero va a tener un ataque por moléculas de agua y se va a inactivar. O sea, lo vamos a ver más adelante. Pero se inactiva. Es una forma de vigilancia que tiene el complemento y la respuesta inmune innata, de estar vigilando. Pero ¿qué pasa si se encuentra con un microbio? C3B se va a unir covalentemente a la superficie del microbio. Inmediatamente se va a unir a la pared. Se pega y se une covalentemente. Ya vamos a ver cómo es, cuál es el mecanismo. Lo hace a través de su enlace tioéster.
Ahorita sé cómo está esta molécula, es interesantísima, pero es muy, muy bonita, porque inmediatamente se activa, no encuentra nada, se inactiva. Encuentra un microbio, se pega. Pero al pegarse C3b en la superficie del microbio, va a permitir inmediatamente que se pegue otra proteína que se encuentra en el suero que se llama B. Y van a formar el complejo C3b. Este complejo va a ser inmediatamente atacado por otra proteasa que se llama factor D. Este factor D, que es una serinproteasa, va a romper a B en BA y B grandota, ¿no? BB. Y vean ustedes, se va a formar la C3BBB. Esto se llama la C3 convertasa. Y va a usar como sustrato muchísimo C3 y lo va a convertir en C3A y C3B. Vean ustedes, aquí hay una proteína muy interesante y muy importante también. Se llama properdina. La properdina va a estabilizar este complejo C3BBB. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo lo estabiliza? Bueno, se pega y evita que se degrade. Todas estas convertasas tienen una vida media, particularmente la C3 convertasa, cuando no tiene a la properdina dura unos segundos, pero cuando la C3 convertasa tiene unida a la properdina, generalmente puede durar minutos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que esta C3 convertasa va a unir o va a utilizar como sustrato mucho C3A y C3B. ¿Y para qué vamos a unir tanto C3B? Bueno, C3B va a opsonizar, se va a seguir pegando al microorganismo, a la bacteria, por ejemplo. Va a continuar pegándose. Y las células fagocíticas tienen receptores en su superficie para C3b. El macrófago, el polimorfo nuclear, incluso las células dendríticas, tienen en su superficie receptores para C3b. Entonces, cuando se encuentran a una partícula que está llena de C3b, la fagocitan más rápidamente, como veíamos en un principio. Pero este complejo de C3b-BB, que después se le une otro C3b, ustedes lo van a encontrar en los libros con la nomenclatura, a veces de C3b2-BB, porque son dos moléculas de C3b. Entonces, cuando se forma el complejo C3b-BB, como el que está acá arriba, más otro C3b, se convierte en C5 convertasa, que va a convertir a C5 en C5A y C5B. Entonces, todo es un sistema de vigilancia que va a estar continuamente ocurriendo en nuestra sangre. ¿Ok? Entonces, se encuentra una bacteria, se encuentra un virus, una partícula, inmediatamente C3 se va a pegar. ¿De acuerdo? En esta tablita podemos ver, muchachos. Vean ustedes, tenemos de 1000 a 1200 microgramos, o sea, de 1 miligramo a 1.2 miligramos por mililitro. Es muchísima la concentración de esta proteína en nuestro suero. El factor D y la properdina también se encuentran en cantidades importantes. Ajá. Pero volvamos a lo mismo, esta es una proteína que se encuentra en grandes cantidades en nuestro suero. Entonces vean, este es el mecanismo. Para que no se nos olvide. Cómo de C3 se rompe espontáneamente, se le pega a B, después si el factor D va a romper a B en BA y BB, y se va a formar el C3BBB, ¿de acuerdo? Que nos va a formar la C3 convertasa. Y de ahí nos va a producir mucho C3B que va a opsonizar, se va a seguir pegando a la partícula, al patógeno, y además nos va a formar la C5 convertasa. ¿Van agarrando la onda, mis niños? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos entonces adelante. Ok, vean ustedes.
Vean ustedes cómo aquí está, esta es C3. Vean que C3 va a estar formado de dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. ¿Ok? Y ahí va a ir C3. Aquí tiene su enlace tioéster, aquí está. Pero de manera espontánea se rompe C3 en C3A y C3B. Cuando se rompe de manera espontánea, se va a exponer el enlace tioéster. Y vean ustedes, aquí, como si no se encuentra con un patógeno, tiene un ataque por una molécula de agua y se va a inactivar. Y se conoce como C3b inactivo. Lo van a encontrar a veces en sus libros como C3b con una I latina, que quiere decir inactivo o inactivado. ¿Ok? Entonces, vean que tan importante, todas estas proteínas, me adelanto, C3, C4 y C5, pertenecen a las proteínas TET o proteínas con enlace tioéster. Hay muchos invertebrados que tienen proteínas con este enlace. E incluso sabemos que desde los equinodermos C3 está presente, o sea, no es algo que apareció con nosotros. Es muy antiguo en la evolución C3, ¿de acuerdo? O el enlace tioéster es muy antiguo en la evolución. Pero vean que lo que ocurre aquí, este enlace tioéster, cuando se expone por este rompimiento espontáneo, pero si hay un microbio, por ejemplo, aquí en la superficie de este microbio hay un carbohidrato, por ejemplo, lipopolisacárido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que entonces C3 se va a pegar covalentemente a ¿cómo se llama? A este carbohidrato y lo va a dejar ya marcado. Es la forma en que C3b se une y se va pegando, se va llenando la partícula de C3b y entonces es más fácilmente reconocido por las células fagocíticas. ¿De acuerdo? ¿Se agarraron la onda del enlace tioéster? Sí, profe. Bueno, ahora vean esto, que esto es una animación, espero que todos lo lleguen a ver a ver si lo puedo hacer más grande aquí. Todos lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Vean cómo C3 está en el suero y espontáneamente se va a romper. ¿Ven? En C3A y C3B. Una vez que C3b se produce, puede ser inactivada, ¿de acuerdo? O por ese ataque de moléculas de agua, o si encuentra una superficie microbiana, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a pegar. Ya que se pegó covalentemente, entonces encuentra espacio B. ¿Ok? Se le pega B a C3b y entonces ya puede actuar una proteasa que es el factor D. Llega el factor D y ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper a C3B, a B en BA y BB y se va a quedar el C3B de B. Esto se le conoce como la C3 convertasa de vía alterna. Va a llegar otra molécula que la va a estabilizar que se llama properdina. ¿Ok? También en los libros a esta vía se le conoce como la vía de la properdina. Ya casi no se usa ese nombre, pero antiguamente se llamaba la vía de la properdina. Que lo que va a crear, que entonces ahora sí C3B, BB, va a producir muchísimas moléculas de C3A y C3B. C3A va a participar, es una molécula proinflamatoria quimiotáctica, pero va a producir muchísimo C3B. ¿Para qué?
para opsonizar, para ir pegando todos estos C3b covalentemente a la partícula. ¿Para qué? Para opsonizar. Uno de estos C3b que se está llegando a producir se va a pegar a BB y nos va a formar lo que se conoce como C5 convertasa. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer la C5 convertasa? Nos va a utilizar como sustrato a C5 y nos va a producir C5A y C5B. C5A es también muy importante en la inflamación. Son moléculas pequeñitas, pero que son proinflamatorias muy potentes. ¿Ok? Y ya después vamos a ver los siguientes pasos. ¿Ok? Se las voy a repetir. Ya sin que, ya me voy a quedar calladito y ustedes la ven, por favor. Una cita con ella, bro. ¿De acuerdo? ¿Les quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí. Profe. Si fueron entendiendo la dinámica, ahora sí, ¿por qué le llamamos que actúa en cascada? Porque pues va activando una a la otra y así se van. ¿Ok? Vamos a ver la vía clásica. Es cierto que aquí no hemos mencionado ¿cómo se llama? Al anticuerpo. Pero por favor, ya vamos a ver los distintos tipos de anticuerpos que hay, ¿no? Pero aquí vamos a partir, estos son anticuerpos de la clase IgM. Se le llama la vía clásica porque requiere de anticuerpos. O sea, si yo les hiciera una pregunta evolutiva del sistema de complemento, ¿qué vía del complemento surgió
antes? ¿La vía clásica o la vía alterna? Pues la respuesta es que la vía alterna, porque la vía clásica requiere de anticuerpos. Y los anticuerpos aparecieron muy tarde en la evolución. Aparecieron en los peces mandibulados. ¿Ok? Es una forma rápida de decir sí. No. La vía clásica, que depende de anticuerpos, aparece tardíamente en la evolución. Mientras que la vía alterna no necesita, y hay muchas proteínas de la vía alterna que se encuentran en invertebrados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a partir del momento de que ya hay anticuerpos que están reconociendo a su antígeno. Esto representa un microorganismo. Aquí está el anticuerpo, que se está uniendo a su antígeno. Cuando ocurre esto, hay una proteína, un complejo proteico que se une, que se llama C1. C1 va a estar formado, ya lo vamos a ver ahorita, por Q, R y S. 2 moléculas de R, 2 moléculas de S. Son proteasas. Entonces, esto es como una nave espacial que aterriza sobre el anticuerpo. Es una cosa increíble. Realmente imagínense una nave espacial que va aterrizando sobre la superficie de los anticuerpos, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se pegan a los anticuerpos. Y eso hace que se active R y S. Y, este complejo se le conoce como C1, que está formado por C1Q, C1R y C1S. ¿Ok? Pero C1, cuando C1 se une, se activa la actividad proteolítica y va a romper a C4, en C4A y C4B. Aquí como está. Entonces, el complejo enzimático de C1 está formado de R y S, pero tienen que estar, lo sostiene este complejo, este buque de flores, que así se lo podríamos imaginar, que es C1. Ahorita vamos a ver cómo es la estructura de C1. Entonces, C1 es muy importante porque se va a pegar a los anticuerpos. Y entonces ya, cuando C1 se une al anticuerpo, vean aquí en naranjita cómo tiene, amarillo y naranja tiene R y S, estos van a tener actividad proteolítica y van a romper a C4 que se unió aquí en C4A y C4B. C4B se le va a quedar pegado el fragmento 2A. Y aquí, fíjense, se va a convertir ya en la C3 convertasa de vía clásica. C4B2A es la C3 convertasa de vía clásica. ¿Qué es lo que va a hacer la C3 convertasa? Pues va a utilizar mucho C3 para convertirlo en C3A y C3B. C3B se va a pegar a la superficie para opsonizar, pero C4B2A más una molécula de C3B va a formar la C5 convertasa. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, primero formamos la C3 convertasa, después la C5 convertasa. Pero en este camino de convertir muchas C3 en C3A y C3B se va a estar pegando para opsonizar, pero C4B2A más una C3B pues va a formar la C5 convertasa de vía clásica. ¿De acuerdo? Déjenme ver, creo que aquí está. Vean ustedes cómo está este complejo de C1. Fíjense cómo está formada C1, complejo C1 que está formado por Q, R y S. C1Q está formado por un hexámero con cabezas de colágeno aquí. Les digo que parece una nave espacial. Las fotografías de microscopía electrónica de esto son muy bonitas. Y aquí vamos a ver 2 moléculas de S y 2 moléculas de R. Y vean cómo aquí el anticuerpo ya está unido. Pero C1 o el complejo de C1, que es C1QRS, no se une al antígeno, se une a los anticuerpos y se van a unir en la colita del anticuerpo, que es la fracción FC. Entonces C1 está formado por Q, R y S. 2 S, 2 Rs. ¿Ok? Y se van a unir al anticuerpo.
Y viendo de la otra manera, aquí hay una cosa bien interesante. El complemento, o C1, el complejo C1, que es C1QRS, no se va a unir a anticuerpos solubles. Solamente se va a unir a anticuerpos que ya reconocieron a su antígeno. Cuando el anticuerpo reconoce a su antígeno, vamos a ver más adelante, expone sitios en la colita del anticuerpo que se llama FC, va a exponer sitios para que pueda aterrizar C1. Si no están expuestos estos sitios, C1 no se pega. ¿Para qué? Pues es que imagínense que el anticuerpo, que el complemento se estuviera activando con los anticuerpos que tenemos en circulación. Entonces, todo el tiempo tendríamos el complemento activado, la vía clásica, y no, solamente queremos que se una cuando está unido el anticuerpo a su antígeno, como está es el caso del IgM y la IgG. Ya vamos a ver, el mejor anticuerpo fijador de complemento es la IgM porque es pentamérica, mientras que la IgG es dimérica, o sea, o necesita dos IgGs. Es monomérica, pues, pero necesita dos IgGs para que se una el C1, el complejo de C1. Pero nunca se va a unir C1 si se encuentra nada más en circulación. Tiene que unirse el anticuerpo a su antígeno para poder exponer los sitios donde se va a unir C1. Es una forma extraordinaria de regulación del complemento de la vía clásica. ¿Queda clarín por ahí? ¿Alguna pregunta? Estas son algunas de las proteínas del complemento, C1Q, C1R, C1S, su estructura, su peso molecular, las concentraciones en suero. Nada comparable como con C3. C3 que lo encontramos en miligramos. Aquí vamos a ver que sí se encuentra en microgramos y hay algunas que tienen bastante concentración, pero no comparados con las de C3. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Vean ustedes. Aquí está el patógeno. Vean cómo ya teniendo anticuerpos, y en una respuesta adaptativa vemos. Aquí ya llega el complejo C1 con R y S. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que va a llegar C4 y ahora sí se va a romper C4A y C4B. C4 se va a unir a la superficie del microorganismo y va a entrar en contacto con C2, que también lo va a romper este complejo. Y ahora sí se nos forma la C3 convertasa. ¿Qué es lo que va a hacer la C3 convertasa? Pues lo que ya sabemos que hace la C3 convertasa. Producir mucho C3B y C3A. C3B se va a ir a pegar por allá, mucho C3B a la superficie. Ajá. Vean ustedes. O sea, es muy importante C3A porque es proinflamatorio, es un importante factor quimiotáctico. ¿Y qué es lo que va a pasar con C3B? Pues ya sabemos que se va a ir a opsonizar.
¿Ven cómo va a opsonizar? O se va a unir a C4B2 a una proteína estas de C3B para convertirse en C5 convertasa. Entonces aquí sí nos va a producir mucho C5A y C5B. Y es muy importante C5A como un importante factor quimiotáctico. ¿De acuerdo? Vamos a volverlo a ver, pero ya me quedo yo calladito. Véanlo, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahorita ya hemos visto cómo se activan las dos vías, la vía clásica y la vía alterna, ¿de acuerdo? Vamos a tener unos 3 minutitos de descanso. Y ahorita regresamos para la última parte del complemento, ¿de acuerdo? Entonces, son 6:57, como a las 7 ando por aquí de nuevo, ¿de acuerdo? Sí, profe, está bien. Gracias. Sí, profe. Ok, pues ahorita vengo.
Hola, ya estoy aquí de regreso. Mis niños, ¿hay hasta aquí alguna pregunta? No, Doc, todo bien. No, Oigan, profe. y sí les voy a recomendar que vuelvan a revisar todo esto en los libros que les di, ¿de acuerdo? Sí, Sí, está bien. profe. Bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla. Bueno, estas son las proteínas que pertenecen a la vía de las lectinas. La vía de las lectinas actúa, no me quiero detener tanto en esto, pero la vía de las lectinas, si ustedes lo ven, ahorita lo voy a hacer un poquito más grande, es muy parecido a la vía clásica, excepto que no hay anticuerpos, sino una proteína muy parecida a C1 que se le conoce como la lectina de unión amanosa o la manosa binding lectin protein. ¿Ok? Este complejo muy parecido a C1 va a reconocer manosas en la superficie y va a estar formado de la serin proteasa 1 y serin proteasa 2, que se encuentran unidas en esta lectina. Se les conoce como lectinas a las proteínas que reconocen carbohidratos. Son proteínas o glicoproteínas que reconocen carbohidratos. En este caso, la vía de las lectinas va a reconocer las manosas que están aquí, en bacterias o lo que sea, en hongos, lo que sea, estas manosas no las tenemos nosotros. Entonces, ¿qué le ocurre? Esta proteína que está en circulación las va a reconocer, trae estas serinproteasas y va a actuar de una manera muy parecida a lo que ya vemos aquí, de la vía clásica, con C4 y C2 de una manera muy parecida, para formar C4B2A, y es muy parecida la caída. ¿Cuál es la diferencia? Insisto, la diferencia está aquí, ¿ok? En que va a unir, déjenme quitar esto porque yo no veo, va a unir a los carbohidratos, a las manosas de muchas bacterias y muchos microorganismos y de hongos y levaduras, va a ser reconocida por esta proteína. En C4 y C2, ¿ok? Va a utilizar lo mismo que utiliza la vía clásica. Entonces, no me voy a detener mucho en eso, pero es prácticamente igual, excepto que no hay anticuerpos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y aquí están las proteasas, etcétera, etcétera. No me detengo mucho en eso. Pero aquí viene, ¿qué pasa ya con la siguiente vía de completo? Vamos a suponer que nosotros ya llegamos a una C5 convertasa. La C5 convertasa nos va a producir C5A y C5B. ¿Ok? Pero C5B va a una, bueno, se va a seguir quedando aquí en este complejo, pero va a permitir también C5Bs que se estén formando, que se unan a C6, a C7 y a C8. Vean ustedes cómo está aquí, que lo que van a hacer es que van a formar un complejo C6, C7 y C8 con C5B, pero C7 y C8 tienen regiones hidrofóbicas. ¿Qué es lo que hacen estas regiones hidrofóbicas? Que van a hacer que se inserten en la membrana del patógeno o del microorganismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que van a provocar? Que entonces van a permitir que este complejo C6, C7, C8 con C5B van a permitir que aterricen otras proteínas, que es la C9, es la última proteína del complemento. Y van a formar un poro. Ven cómo se va a acabar insertando C9, que son 5 proteínas, se van a insertar en la membrana para formar el complejo de atacamembrana. Esta sí va a atravesar, este poliC9 sí va a atravesar toda la membrana, ¿de acuerdo?
la va a atravesar y va a producir entonces la lisis celular. Esta es la última parte del complemento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que entonces va a formar este complejo de C6, C7, C8 y C5b, o C5b, C6, C7, C8, va a permitir, una parte se va de este complejo, va a permitir, se va a unir y va a atravesar parte de la membrana, se va a agarrar para permitir que venga C9. ¿Ok? Y ahora sí, si lo vemos en los dibujitos, así está. Vean ustedes a C5, C5A, C5B, C5A que tiene actividad proinflamatoria. Se pega C6. C7. C8. C8, 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 apúrate. Ahí está. Y ahora sí, va a permitir que se pegue C9. Y se forma el complejo de ataque a membrana o el MAC. Y va a causar la muerte de la célula. ¿Ok? Se los voy a volver a poner, ¿de acuerdo? Tararán, ¿alguna pregunta sobre la última parte del complemento? ¿De qué tipo de proteínas dijo que eran las C9? Son proteínas hidrofóbicas. O sea, tienen una... Deja ponértelo aquí. Ah, no, están acá. Ah, no te dice aquí, pero son proteínas que tienen una región hidrofóbica muy grande, lo cual sí permite que entren y atraviesen. Mientras que 7 y 8 tienen una región, pero es pequeña, que lo único que hacen es meterse en la membrana, pero no la atraviesan.
¿Ok? Vale, profe, gracias. Muy bien. Estas son las características, los procesos moleculares y las concentraciones, pero lo que más me interesa viene hacia acá. Miren, muchas células de la respuesta inmune tienen receptores para las moléculas que se van generando en el complemento. Esto es muy importante porque lo que habíamos hablado es que lo que nosotros queremos generar es un proceso inflamatorio que lleguen más células y que en una parte inicial se active la respuesta inmune innata, pero después se debe activar la respuesta inmune adaptativa. Y yo me quiero anticipar, si no tienes una buena respuesta inmune innata, no puedes tener una buena respuesta inmune adaptativa. ¿Ok? Ahora vean ustedes, hay receptores del complemento, por ejemplo, el tipo 1, que tiene C3b, C4b y el C3b inactivo. ¿Y qué células tienen receptores? Los fagocitos mononucleares, los neutrófilos, las células B y T, las células dendríticas. ¿Para qué? Porque esto les va a ayudar, vamos a ver más adelante en la respuesta adaptativa. Hay receptores del tipo 2 que tiene, por ejemplo, los linfocitos B, que son capaces de reconocer C3D, C3D-DG y C3B inactivo. Son muy importantes. El complemento, todo lo que va dejando el complemento, lo que hace es que va generando moléculas que son reconocidas por otras células de la respuesta inmune que van a permitir el reconocimiento de ese antígeno. Receptores tipo que no es tanto que se lo memoricen, sino que entiendan conceptualmente la importancia del complemento. Los del tipo 3 igual lo tienen los fagocitos mononucleares, las células NK, y los tipo 4 también las tienen las células NK, fagocitos y los neutrófilos mononucleares. Realmente lo que hacen es que todas estas moléculas que andan por ahí, lo que hacen es activar la respuesta inmune. ¿Ok? Ok. Pero, así como es tan importante esto, tenemos que encontrar la forma de evitar que el complemento se aloque. Uno de los problemas que tiene el complemento de los mamíferos es que continuamente se está activando. ¿Se acuerdan? Pues estamos viendo la vía clásica, la vía alterna. Y la vía alterna C3 todo el tiempo se está rompiendo o activando. Entonces, de todos modos, tenemos que tener mecanismos para inhibir una activación excesiva del complemento, porque entonces se te puede voltear el complemento y te puede causar daño a tus propios tejidos. De hecho, hay enfermedades autoinmunes en donde el complemento juega un papel muy importante. Con esto les quiero decir que el complemento, como todas las cascadas, como todas las vías que puede haber en la naturaleza, también tiene sus compromisos. O sea, no todo es blanco y negro, ¿no? Entonces, más vale que también regulemos el complemento. Y aquí hay algunos ejemplos de la regulación. Ya habíamos visto cómo aquí está el anticuerpo, cómo está C1Q, C1R y C1S en el complejo C1. Este complejo C1 puede tener aquí estas proteasas activas, pero en nuestro suero hay un compuesto que se llama C1INH, C1 inhibidor. ¿Qué es lo que va a hacer el C1 inhibidor? Este C1 inhibidor lo que va a hacer es que, por si las moscas, yo agarro y me meto donde está este complejo de estas serín-proteasas de R y S y las saco. ¿Se dan cuenta? Y entonces, aunque tengo C1 aquí, C1Q, si no tengo RS no se va a activar el complemento. ¿De acuerdo? Es una forma muy, muy, muy práctica. C1 está en nuestro suero todo el tiempo. O sea, el complemento no puede estar hiperactivado y tampoco puede estar activo todo el tiempo. ¿Entienden? Aquí hay otros.
Este se llama DAF o factor desacelerador del complemento. Entonces aquí tenemos el 4B, 2A, como ya lo veíamos en la vía clásica, la C3 convertasa de vía clásica. Pero nuestras células, nuestras propias células, tienen también un compuesto DAF que hace que se separe ese 4B de 2A, bloqueando la activación del complemento de la C3 convertasa. ¿Para qué? Porque no vaya a ser que también se nos vaya a pegar el complemento a través de las proteínas con enlace tioéster, como es C3, C4 y C5, y se nos vayan a pegar y se vaya a activar el complemento y nos vaya a causar un daño. Nuestras propias células tienen este compuesto que se llama DAF. También puede inhibir a la C3 convertasa de vía alterna, bloqueando a C3B. Aquí está, o a C4B, de tal manera que ya no despega BB o a 2A y ya no se continúa la activación del complemento. Esto está sobre nuestras células. ¿De acuerdo? También hay otro factor que se conoce como el factor I o factor inhibidor, que lo que va a hacer es que este factor I, que se encuentra también, es una proteasa, que se encuentra sobre la superficie de nuestras células. Si de casualidad se llega a pegar C3, lo que va a hacer es romper a C, lo va a inhibir, lo va a degradar, pierde su actividad de C3D y lo va a inhibir. Por eso ven esta I de aquí desde inhibidor y se va a producir C3F. De tal manera que al romper a C3B ya se pierde la actividad. ¿Ok? Y hay otros. Bueno, aquí está lo que habíamos visto, el complejo de ataque a membrana. Pero sobre nuestras células hay una molécula que se llama CD59. CD59 estorba a este C5, entonces ya no se puede pegar el complejo de ataque a membrana, porque requiere el espacio formado por C5b. ¿Se dan cuenta? Hay otro que es la proteína S. La proteína S lo que va a hacer es evitar que se pegue C7 y se introduzca en la membrana por esta región hidrofóbica que tiene C7, bloqueando que después se pegue 8 y después obviamente se vaya a pegar 9. O sea, a la vez que el complemento es muy potente, el complemento y lo que va a hacer es va a tener mecanismos inhibitorios. Lo curioso de todo esto es que estas cascadas proteolíticas se activan y vamos a ver que también, por ejemplo, la cascada de la fenoloxidasa y la cascada de otras cascadas de señalización en invertebrados van a tener inhibidores. ¿Para qué? Para que no se vayan a activar en exceso y vayan a comprometer la respuesta inmune o vayan a comprometer la vida incluso del mismo organismo. Y vamos a la diapositiva con la que empezamos en un principio. Porque no me... No me la da. No me la quiere dar. Oh, que la canción. A ver, mis niños. Voy a salirme tantito del sistema y me voy a ver
y lo voy a volver a meter, ¿de acuerdo? Espero que ahora sí lo podamos agarrar. Primero lo tengo que llamar. Espérenme tantito, ¿eh? Denme un segundo. Creo que ahora sí la vamos a poder ver. Bueno, ya todos lo estamos viendo aquí. Dejen hacerlo un poquito más grande. Bueno, ya vimos cuáles son las funciones del complemento y con esto yo quisiera cerrar para acordar. En primer lugar, la unión de C3b o C4, como hemos estado viendo, esto va a permitir que se opsonicen las partículas. Entonces, es muy importante porque va a facilitar, no es que las células fagocíticas sean malas, pero va a mejorar muchísimo la fagocitosis en presencia de moléculas opsonizantes. ¿Ok? Después, la estimulación de la inflamación. ¿Qué es lo que va a hacer C3A y C5A principalmente? Van a atraer células al proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, creo que a ver si lo tengo en otro dibujito. Déjenme ver si mi otro libro lo tiene. Espérenme. Ustedes aguanten tantito, ¿eh? Ok. Vamos a ver si ahora sí. Tal vez este está un poquito. Ya la ven, ¿no? Este es un poquito más, nos va a ejemplificar un poquito mejor. Vean. C3A y C5A, ven, aquí está opsonizando, pero C3A y C5A van a ser liberados y van a hacer que las células lleguen al sitio donde están los microorganismos, en este caso bacterias, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las células que se encuentran en circulación
van a salir de la circulación por un proceso que se llama diaperesis. Van a pasar al sitio donde está ocurriendo, donde se encuentran los microorganismos. Gracias. ¿Y cómo van a saber dónde? Pues donde van a encontrar estas moléculas quimiotácticas. ¿Ok? Entonces van a salir de la circulación normal y se van a ir hacia el sitio donde está el microorganismo para eliminarlo. Ajá. Entre ellas vamos a usar las células cebadas, polimorfonucleares, por ejemplo, se van a mover. ¿Ok? Entonces es muy importante esta parte. Y a final de cuentas, lo que veíamos del choque osmótico. El choque osmótico, hay muchos microorganismos, muchos patógenos, que realmente este choque osmótico o la citólisis producida por el complejo de ataque a membrana no es tan importante. Es más importante la opsonización y la estimulación de las reacciones inflamatorias. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. ¿Qué quiere decir quimiotaxis? Atraer. Y ya lo había visto Meshnikov. No sabía cuál era el mecanismo ni cómo andaba funcionando, pero veía que, por ejemplo, ¿se acuerdan lo de la astilla que llegaba a poner Meshnikov en las larvas de estrella de mar? Pues veía cómo se iban reclutando células. Al principio no había nada y después sí, claro, eran organismos con sistemas circulatorios abiertos. Y poco a poco en otros modelos él se fue dando cuenta que sí había fenómenos quimiotácticos que no se habían detectado, ¿no? Claro, no hablaba él de quimiotaxis, sino de inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, son las tres grandes funciones del complemento: opsonización, inflamación y citólisis. Y además, yo diría, acuérdense bien, sin complemento no puedes tener una buena respuesta inmune adaptativa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, muy bien. Creo que había una Sofía que me había preguntado algo del inflamasoma, ¿verdad? Ah, sí, fui yo. Bueno, pues ya te lo dejo para el jueves. Lo revisamos el jueves antes de empezar con lo de fenoloxidasa, porque ya ando cansado. ¿De acuerdo? Sí, profe, no se preocupe cuando tenga